importante que uno debe hacer en el servicio de urgencias para ya remitir al paciente en caso de que sea necesario y ustedes sepan pues como que hicieron un trabajo adecuado. Y también va a haber algunos términos que a veces entran en los exámenes de admisión, que también me parece que eso es importante y relevante en la etapa en la que ustedes están. O sea, ustedes también quieren saber, bueno, en el examen de admisión para la especialización, ¿qué me pueden preguntar? Más o menos cómo preguntan. Entonces, esa es la idea. Listo. Ya les voy a compartir entonces aquí presentación. Un segundo. Ok, ahí están viendo bien. ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, señor. doctor, estamos viendo muy bien. Ok, perfecto, listo. Entonces, lo que les había mencionado, vamos a hablar un poquito del manejo integral del paciente quemado. Ya me hicieron pues como la introducción ahí. Este es el contenido de la charla. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, de la etiología de las quemaduras, cómo se clasifican. Esto es muy importante que se lo lleven para la vida. Ustedes solo con ver una quemadura tienen que saber ya de una si es grado 1, grado 2 o grado 3. Vamos a hablar de los criterios de hospitalización, cómo es ese manejo inicial en urgencias y cómo hacer dos de los grandes manejos que tienen estos pacientes, que son el manejo conservador, o sea, solo con curaciones, y el manejo quirúrgico. Entonces vamos a empezar con unas preguntitas que, por ejemplo, algunas me las hicieron en los exámenes de admisión o que más o menos preguntan así. Entonces aquí les preguntarían, bueno, ¿cuándo se debe hospitalizar una quemadura por ácido? Si es mayor al 5, solo si es en cara, si es de tercer grado, siempre. Y al final vamos a responder estas preguntas al final de la charla. ¿Cuándo estaría indicado hacer una escarotomía? Entonces vamos a hablar qué es una escarotomía y ustedes me van a responder si es toda quemadura grado 3, son quemaduras grado 3 circulares con efecto compresivo, siempre que se vaya a operar al paciente o solo si hay un síndrome compartimental establecido. Y otra pregunta, que también me acuerdo esta que me la hicieron en el examen de admisión de la de Antioquia, fue cuándo se debería usar un colgajo para cubrir una quemadura. Entonces ahí ustedes tienen que saber desde ya qué es un colgajo, qué es un injerto y cuáles son sus criterios. Y las opciones A son A, si hay hueso expuesto sin periósteo, B, si hay hueso expuesto con periósteo, C, ninguna de las anteriores y D, A y B son correctas. Vamos a hablar entonces de la fisiopatología. Las quemaduras son más comunes, perdón, en niños por líquido caliente y en adultos es más frecuente que sea en edad productiva y las causas en adultos son más frecuentes por llama en hombres o por líquido caliente como aceite en mujeres. Las quemaduras entonces se van a producir por coagulación y desnaturalización de las proteínas de la piel al entrar en contacto con un agente muy caliente, extremadamente frío o con químicos. Y al producirse la quemadura se van a generar estas tres zonas que son las zonas de Jackson. Entonces tenemos que la zona central o de coagulación de Jackson es tejido que ya se murió a pesar de que uno les haga una adecuada reanimación hídrica. Tenemos la zona isquémica de congestión venosa o estasis, que hay una mala circulación y oxigenación, pero esta es la zona que yo puedo salvar con una adecuada alimentación hídrica, a menos que el paciente pues presente complicaciones como infección o como hipotensión prolongada. Y tenemos la tercera zona, que es la zona periférica, donde va a haber una hiperemia, va a haber inflamación, independiente de que se reanime o no. Es importante saber que esta zona se va a recuperar a menos que haya una hipoperfusión prolongada o una sepsis severa. Entonces, ahí que les quiero hacer ver, una sepsis grave, perdón, ahí que les quiero hacer ver que por eso es que nosotros somos tan importantes en el manejo inicial de los pacientes, porque les podemos salvar piel para que después no tengan pues como más complicaciones en en su evolución. Hablando entonces un poquito de la etiología, diferentes agentes tienen características especiales a tener en cuenta. Los líquidos calientes, por ejemplo, a más denso sea el líquido, como por ejemplo una salsa o un aceite, pues más profunda va a ser la quemadura porque se adhiere más tiempo a la piel. Las quemaduras que son por llama, siempre es importante en estos pacientes, lo primero es descartar una quemadura de la vía aérea
e intoxicación por monóxido de carbono. Y eso se hace muy fácil. Simplemente el monóxido de carbono, pues usted pone a saturar al paciente. Si está saturando mal, pues lo más probable es que tenga una intoxicación y si tiene cambios pues en el estado mental. Y al descartar la quemadura de la vía aérea va a ser pues muy obvio porque vamos a ver que tiene de pronto la cara quemada, tiene las pestañas quemadas, tiene esputo carbonáceo. Cuando le revisamos la vía oral, tiene alguna secuela pues como de alguna quemadura. Entonces esas son cositas pues que pueden llegar a ser obvias, pero que no se nos pueden olvidar en el servicio de urgencia con todo el estrés y el ajetreo. Vamos a hablar entonces muy importante de las quemaduras eléctricas. Ellas pueden ser de alto o de bajo voltaje. Se consideran de bajo voltaje cuando son menores a 1000 voltios y las de alto voltaje se van a subdividir en las que son por corriente directa o que es lo mismo pues de alta tensión, o sea que toda esa corriente va a pasar a través del cuerpo o se subdividen en las que son por corriente en arco. Siempre a estos pacientes les tengo que realizar un monitoreo cardíaco en las primeras 24 a 48 horas porque la corriente eléctrica les puede generar arritmias y que pueden ser mortales. Les tengo que medir los niveles de CPK porque esa corriente va a destruir las células musculares y pueden generar una falla renal. Y tenemos que hacerle, por ende, también una cuantificación estricta de la diuresis. Es importante siempre hospitalizarlos, así no tengan compromiso cutáneo por las lesiones, porque el daño de los tejidos es interno. Ustedes pueden ver, por ejemplo, un paciente que le cayó un rayo y usted no le ve absolutamente nada en la piel, pero como ya dijimos anteriormente, toda esa corriente pasa por la parte interna del cuerpo, entonces puede destruir las células sin que realmente pues veamos un daño externo muy obvio. Cuando tenemos quemaduras químicas, la piel puede permanecer intacta los primeros días y luego presentar pérdidas espontáneas. Por lo tanto, siempre deben considerarse como quemaduras profundas y ser manejadas como tal o simplemente hospitalizarlos para vigilancia. Todas se deben lavar solamente con agua y las únicas que van a requerir un manejo específico son las causadas por ácido fluorhídrico, a las cuales les debo aplicar inyecciones intraarteriales de gluconato de calcio. Entonces son cositas que uno dice, ve, tan raro, pero puede ser como, por ejemplo, una pregunta de un examen de admisión. Y tenemos ya otro tipo de quemaduras que son, por ejemplo, las que son por fricción, como vemos aquí en la imagen. Estas ocurren por arrastre en accidentes de tránsito y también se nos olvidan pues que son quemaduras y que se deben tratar como tal. También tenemos las quemaduras por congelamiento, tenemos las quemaduras por contacto con superficie caliente y por pólvora. Ya vamos a hablar entonces un poquito de la clasificación de la profundidad, que es de las cosas pues como más importantes de esta charla. No van a salir de aquí sabiendo a ojo pues qué tipo de quemadura es esta o la otra, pero la idea es que tengan imágenes de referencia y con la práctica uno se va volviendo como más experto y reconoce inmediatamente, ah, si esto es un grado 2 profundo o esto es un grado 3. Las quemaduras entonces se van a clasificar de acuerdo a las capas afectadas de la piel, siendo grado 1 cuando solamente hay afección de la epidermis, grado 2 superficial cuando hay un compromiso hasta la dermis papilar, van a ser grado 2 profundo cuando hay un compromiso de la dermis reticular, van a ser grado 2 indeterminado cuando, por ejemplo, ya hubo algún compromiso tejido celular subcutáneo, pero el tejido muerto como que no nos permite ver si realmente solamente llegó hasta aquí la dermis o hasta aquí, hasta el tejido celular subcutáneo, entonces por eso su nombre de indeterminado. Y las grado 3 es cuando ya compromete todo el espesor de la epidermis y de la dermis. Aquí tenemos entonces un ejemplo de una quemadura de primer grado. Va a haber un mínimo daño de la epidermis. Son quemaduras rojas de dolor moderado. Ejemplos son las quemaduras por insolación. Y ellas van a sanar solas en 4 a 7 días y no van a dejar ningún tipo de cicatriz. Manejo simplemente hacer con líquidos orales, no los voy a hospitalizar y el manejo es con crema hidratante. Las graduadas superficial son quemaduras en donde se quemó la epidermis y la dermis papilar. Vamos a ver ampollas, que esta es como la más frecuente que podemos ver de las quemaduras. Es rosada, húmeda y muy dolorosa. Ellas van a sanar por sí solas de 7 a 14 días.
dejando solamente la piel hipo o hiperpigmentada. O sea, realmente no te queda una cicatriz después de esta quemadura, sino que simplemente puede que te quede una manchita más oscura o más clara ahí en la piel. Ya tenemos entonces el segundo grado, el grado 2 profundo, perdón. Miren que entonces aquí, ¿qué los diferencia? Que esta es rosadita húmeda, pero esta ya está mucho más rojo vivo. Esto significa que llegamos más profundo a la dermis. Entonces va a afectar la epidermis y hasta la dermis reticular. Hay ampollas, son rojas, en ocasiones secas y muy dolorosas. Ellas van a cicatrizar aproximadamente en 14 a 21 días, pero pueden dejar una cicatriz, por así decirlo, fea, por lo cual deben ser manejadas como una quemadura de tercer grado o incluso con injertos de piel, que es lo que vamos a ver pues como más adelante. El grado 2 indeterminado, entonces esta quemadura va a tener una escara blanquecina, que son precisamente estos parchecitos que ustedes ven acá, o sea, lo que no es rojito, lo que no está pues así como hiperémico, sino que está así como blanquito y estas zonas amarillas, eso es indeterminado, porque realmente uno a ojo no puede saber esto cómo se va a comportar. Puede que se comporte como una quemadura grado 3 cuando se caiga todo esto, o puede que se comporte como una quemadura grado 2 y en ese caso pues no necesitaría manejo quirúrgico. Y ya tenemos el grado 3, entonces vamos a comprometer aquí toda la epidermis y toda la dermis. Esta puede llegar hasta el tejido celular subcutáneo e incluso hasta la fascia, músculo y hueso. Son quemaduras que son indoloras, esto es muy importante, o sea, si usted toca aquí al paciente o en esta cosita café acá que están viendo, que esta es la zona de quemadura grado 3 de esta quemadura, el paciente no va a sentir ningún tipo de dolor porque se quemaron todas las terminaciones nerviosas. Entonces estas quemaduras van a ser de color blanco, gris o u ocre, como lo podemos observar en estas zonas, y normalmente sí van a requerir sí o sí manejo quirúrgico con injertos de piel, con colgajos o con algún otro tipo de manejo quirúrgico. Hablando entonces de la clasificación de la extensión, esto también es muy importante porque usted tiene que saber, o sea, no es lo mismo si yo me quemé un grado 3 en un dedo a que si me quemé el 50% de la superficie corporal. El del 50% probablemente está inestable hemodinámicamente y está pues comprometida eh, su estado general de salud y se puede morir. Entonces, lo importante de estas clasificaciones es que simplemente usted tenga ahí la tablita en el celular, en el computador, cualquier cosa, la mire cuando le llegue un paciente quemadito y usted simplemente va pintando, se quemó el brazo, entonces solamente tiene el 2%, se quemó el brazo y aquí el antebrazo en la cara anterior, bueno, entonces eso ya es un 3,5%, entonces van calculando así. Hay múltiples tablas, entonces como les comenté, de porcentajes como la de Lund-Brauder, que esta es la que más utilizamos. También está la regla de los nueves, o considerar pues como la palma del paciente, que simplemente el tamaño de la palma del paciente corresponde a un 1% de su superficie corporal. Lo importante entonces de esto es simplemente ajustarlos de acuerdo a la edad y siempre equivocarse en favor del paciente. O sea, si por ejemplo yo pienso que este paciente tiene un 10% de superficie corporal, pues por no equivocarse, no decir que tiene 8 o 7, póngale que tiene 12, que tiene un 15%, siempre equivocarse en favor del paciente. Y como les dije anteriormente, lo importante no es saberse esto de memoria porque es imposible que usted se acuerde a qué corresponde una pierna en un niño de 1 año versus un niño de 7 años, simplemente tenerlos ahí a la mano para calcularlos de forma adecuada. Ahora vamos a hablar entonces de los criterios de hospitalización. Esto es muy importante porque esto también sale en preguntas de parciales y también sirve pues obviamente para la vida. Entonces, todo niño pequeño con quemaduras de más del 10%, niños grandes o adultos con quemaduras de más del 15%, cualquier quemadura de tercer grado, cualquier quemadura en vía aérea, cara, mano, pie, genitales, zonas de flexión o extensión, que son las zonas que consideramos como áreas especiales. Ustedes van a ver eso mucho en las historias clínicas. Tienen una quemadura en área especial, significa que es en alguna de estas zonas que tienen más riesgo de cicatrizar mal, por ejemplo, y que puede llevar pues a secuelas funcionales del paciente. Como ya lo mencionamos anteriormente, todas las quemaduras químicas se hospitalizan, también todas las que son por electricidad. Las lesiones graves asociadas a la quemadura, o sea, usted se quemó y se raspó en el pavimento, pero también tiene una fractura de fémur, también tiene pues como alguna otra patología.
Siempre que se sospeche maltrato, esto es muy importante, entonces yo como sospecho que una quemadura en un niño chiquito fue por maltrato, es cuando hay inconsistencias en la historia clínica, como que el papá me dice una cosa, la mamá me dice otra, cuando las quemaduras son, por ejemplo, en las palmas, en la boca, en los genitales, en el ano, que son sitios que uno dice como, pues, o sea, muy raro que el niño haya hundido toda la mano en agua caliente y se haya demorado en sacarla tanto. Normalmente si uno toca algo caliente, pues si mucho se quema la puntica del dedo porque sintió que estaba caliente y ya. Pero si usted ve que tiene quemaduras, lo que llaman en guante o en botín, muy probablemente sea que algún otro adulto u otra persona pues forzó al niño a que metiera su extremidad en agua caliente o en alguna de estas otras cosas. Otras cosas que me hacen sospechar maltrato es cuando se demoran en buscar ayuda, o sea, me llegan con una quemadura que ya lleva pues 10 7 días de quemado, cuando hay también quemaduras en dona, cuando hay múltiples cicatrices, o sea, que ya tiene, es un niño que se ve pues claramente que ha sido abusado previamente, cuando los traumas son bizarros o cuando hay una fractura asociada en un paciente menor de 3 años. Esos son como los criterios que me hacen sospechar que yo tengo un paciente que ha sufrido maltrato y que se considera como una quemadura grave. Ya son entonces quemaduras que son de más del 20 al 25% de superficie corporal en adultos. Puse 20 a 25 porque eso cambia de acuerdo a la literatura que uno la lea. Se considera 10% en niños y en pacientes de edad avanzada, o sea, mayores de 50. Toda quemadura grado 3 de más del 5%, esto anteriormente era del 10%, pero ya bajó en las últimas guías pues que leí al 5%. Cuando hay una baja condición socioeconómica, como ya dije, una edad avanzada, o cuando el paciente tiene una condición psiquiátrica asociada, se considera entonces como una quemadura grave. El manejo entonces inicial de la quemadura en la casa, ¿cómo va a ser? Esto es muy importante porque esto es lo que le tenemos que enseñar a la abuelita, a la mamá, al papá, a los primos, porque esto es lo que debería ser pues como de conocimiento común. Y es que lo primero es retirar el agente causal, ¿cierto? O sea, retirar el aceite caliente, retirar las llamas, retirar al paciente pues de cualquier cosa que lo esté quemando. Luego vamos entonces a enfriar con agua que esté más o menos a 15 grados centígrados la zona de la quemadura por 20 minutos o una hora si es quemadura por químicos. No vamos a retirar la ropa quemada ni aplicar otras sustancias. Eso van a escuchar que, ay, que póngale huevo, póngale café, póngale cosas. No, solamente agua para evitar que esas quemaduras se nos vayan a infectar. Y vamos entonces a envolver al paciente en una toalla o cobija limpia o en papel chicle en casos de quemaduras extensas para evitar hipotermia y poder trasladarlos al servicio de urgencias. Ya entonces, ¿qué hago en el manejo inicial de urgencias? Al llegar al servicio de urgencias, siempre tengo que hacer el ABCD para descartar todos los compromisos que vamos a mencionar posteriormente. Y les hago mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque es que uno se le olvida que es que un paciente quemado también es un paciente de trauma. O sea, usted le tiene que hacer todo el protocolo de la ALT, es que ALT, ATL, que es básicamente un paciente que está chocado, que está con un trauma. Puede que no haya sido el típico accidente en moto o cualquier cosa, pero lo deben tratar como un paciente al que se le debe hacer el ABCDE. Entonces, vamos a empezar por la A, que es descartar el compromiso de la vía aérea. Y si tiene compromiso de la vía aérea, o sea, si yo lo miro y está completamente quemado, tiene ampollas, tiene esputocarbonáceo, pues voy a intubarlo. Voy a descartar otros traumas asociados, voy a descartar estados de shock o de mala perfusión en las extremidades quemadas, que en esos casos debo descartar un síndrome compartimental. eh, También a nivel de extremidades, debo evaluar el estado de conciencia de mi paciente, porque como les dije anteriormente, si tengo un paciente somnoliento, es muy probable que tenga una intoxicación por monóxido de carbono. Voy a, en la E, exponer bien al paciente para poder ver todas las quemaduras y también evitar la hipotermia y poderlo monitorizar. Es importante saber que en caso tal de que nuestro paciente se encuentre inestable a nivel hemodinámico, si es por compromiso de la vía aérea, o sea, es un paciente que tiene una saturación baja,
tiene las vibrisas quemadas, tiene esputocarbonáceo, tiene dificultad respiratoria o disfagia, lo debo intubar con una secuencia de intubación rápida. Y si la inestabilidad de ese paciente es por pérdida de líquidos, debo iniciar una reanimación con bolos de 250 a 500 mililitros de solución salina isotónica, evaluar la respuesta y evaluar si necesita vasoconstrictores e inotrópicos. Esto es muy importante saber porque es que esto sí hace parte de la reanimación hídrica que ustedes hablan, que ustedes conocen del paciente quemado, pero esta no es la fórmula de Parkland. Eso lo vamos a hablar más adelante, que es cuando ya el paciente está un poquito más estable. Aquí estamos hablando de un paciente que está chocado, que usted lo tiene que sí o sí reanimar, porque es como si fuera una sepsis, por así decirlo. Y una vez tengamos entonces el paciente estable y ya hemos descartado las dos emergencias del paciente quemado, que ya les mencioné, es quemadura de vía aérea y un síndrome compartimental, pues vamos a pasar a valorar bien la extensión y profundidad de las quemaduras para determinar si requiere una reanimación hídrica por fórmula de Parkland. Entonces, es importante saber cuáles son los criterios para yo reanimar con Parkland a un paciente. Lo hago en toda quemadura que sea grado 2 superficial o más profunda y que comprometa, perdón, más del 10 al 15 o 20% de la superficie corporal en niños y en adultos respectivamente. Entonces, como les dije anteriormente, niños del 10 al 15, adultos del 15 al 20, dependiendo pues de la literatura que encuentren, y ya vamos a hablar pues de esta un poquito más adelante. Y una parte muy importante de este nivel es que siempre debemos hacer la curación inicial de estas quemaduras en urgencias. En quemaduras que son muy extensas o en niños podemos sedarlos. Entonces simplemente les hacemos un esquema de ketamina, atropina y midazolam. Por ejemplo, en el San Vicente, en la unidad de quemados, el esquema que manejábamos era para los niños, les dábamos atropina 0,02 miligramos por kilo, se les daba diazepam 0,2 miligramos por kilo y ketamina 2 miligramos por kilo. Y esas dosis se pueden aumentar hasta 3 veces la dosis inicial, pues de la ketamina por lo menos, ¿cierto? Como para poder hacerle la curación al paciente y que no se traumatice pues por el dolor y por toda la situación. Y en adultos usualmente usábamos un esquema de 10 miligramos de atropina, que es una ampolla, 10 miligramos de diazepam, que también corresponde a una ampolla, y de 100 a 150 miligramos de ketamina hasta un máximo de 300 miligramos. Entonces, no se los pongo aquí en la presentación porque, como les digo, son esquemas que pueden variar de acuerdo al sitio donde estén trabajando, donde estén rotando, pero eso es más o menos pues lo que se hacía aquí en la unidad de quemados. La curación entonces en urgencias se va a hacer de la siguiente manera. Primero debemos cumplir con todas las normas de asepsia, o sea, tengo que usar tapabocas, tengo que usar gafas, tengo que usar bata y todo el material estéril porque recordemos que este paciente acaba de perder toda la continuidad o la barrera de la piel, entonces se puede infectar básicamente con cualquier cosita. Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a mojar unas gasas estériles con solución salina estéril y vamos a limpiar la quemadura quitando objetos extraños y toda la piel muerta. Piel muerta es que todas estas ampollas. Y yo sé que esto es un mito que han escuchado mucho, como no, no se reviente la ampolla porque se le infecta y yo no sé qué. No, o sea, todo este tejido muerto, todo ese líquido que está acumulado ahí, antes precisamente eso es un caldo de cultivo para bacterias, entonces lo vamos a retirar con la gasita para que la quemadura nos quede así, completamente limpia y ya como ese tejido que estaba sobrando. Y además vamos a, eso les llama pues destechar. Cuando en algún momento ustedes les digan pues destechar las ampollas, es básicamente eso, como romper la ampolla para poder limpiarla y favorecer la cicatrización. Y eso lo podemos hacer con la misma gasa estéril o con unas tijeras estériles. Entonces miren acá, por ejemplo, una vez limpio, vamos a secar la quemadura con gas estéril y vamos a aplicar sulfadiazina de plata en buenas cantidades sobre las zonas quemadas. Entonces aquí le estoy mostrando pues como el desbridamiento con tijerita que se hizo de la ampolla y aquí lo que le estaba comentando. Entonces tenemos la quemadura, vamos a aplicarle entonces abundante sulfadacina de plata. Por ejemplo, aquí tiene muy poquito. Miren que yo todavía puedo ver el color de la quemadura. No, la sulfadacina de plata, que es una cremita blanca, eso lo tienen que echar en cantidades
más grandes para poder que haga pues como su efecto de desbridamiento y también de proteger pues que no le vaya a dar una infección al paciente en esa zona. Importante saber que entonces encima de eso vamos a poner gasas secas y vamos a cubrir con un vendaje de tela no muy apretado y lo vamos a fijar con Fixomul o con micropor. Es muy importante solo aplicar los ungüentos en las zonas afectadas para no macerar los tejidos y aislar muy bien los dedos de las manos y de los pies para que no se peguen entre ellos durante el proceso de cicatrización. Entonces, por ejemplo, vemos acá, aquí es un pie que solamente tenía una quemadura acá chiquitica, pero le echaron sulfadacina de plata en todo el pie y lo dejaron cubierto. Entonces, claro, pues esos tejidos se maceraron, se humedecieron y eso va a generar pues como más problemas para el paciente eventualmente. Y aquí lo que podemos ver en la figura uno, así no van a ser la curación de una quemadura en pies o en manos, porque como se perdió la continuidad de la piel, se pueden pegar los dedos acá a nivel pues, de las comisuras y de las falanges, entonces siempre se tienen que aislar dedo por dedo. Esto es demasiado importante para la práctica clínica. Y una vez ya tenemos entonces nuestro paciente estable, ya hemos curado las heridas y hemos hecho la clasificación de sus quemaduras y también ya hicimos una correcta anamnesis y examen físico, que es lo que ustedes conocen como la evaluación secundaria, pues básicamente vamos a tener tres escenarios posibles sobre el destino de nuestro paciente. O sea, ya lo manejé en urgencias, ya tengo que definir si a ese paciente lo voy a mandar para la casa para manejo ambulatorio con curaciones ambulatorias, si lo voy a hospitalizar o si lo voy a hospitalizar en UCI o en UCE. Entonces, para el manejo ambulatorio, estos pacientes son pacientes sanos con quemaduras grado uno o grado 2 superficiales eh, que son menores al 10% de superficie corporal y que no cumplen ninguno de los criterios de hospitalización mencionados anteriormente. Por eso les dije que era tan importante esos criterios de hospitalización, porque digamos, es que es un paciente que tiene un 2% de superficie corporal quemada. Pero es que es en la cara, toca hospitalizarlo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que tengan eso súper claro. Y entonces los podemos mandar para la casa con acetaminofén y con difenhidramina. Y es muy importante ordenarles curaciones ambulatorias o domiciliarias cada 48 horas hasta que la quemadura sane. Hay que explicarles que es normal que la sulfadacina de plata coja un olor maluco y se vuelva amarilla. Entonces llega un momento en que uno dice, juepucha, esto es infectoso, parece pus. No, es simplemente la sulfadacina de plata que ya está cumpliendo como su proceso, por así decirlo, de degradación. Una quemadura, yo pienso que está infectada, y esto es muy importante, solamente si tiene pus, si le veo costras verdosas, si hay aumento del dolor o aumenta la profundidad o la extensión de la misma. Entonces, por eso es muy importante en estos pacientes tomar fotos en cada una de las curaciones que yo le haga cada 48 horas para ver cómo está progresando la quemadura. Porque si yo veo que es una quemadura que en vez de mejorar, está empeorando, pues lo más probable es que esté infectado, pero es muy importante saber que nunca a estos pacientes les voy a dar antibiótico profiláctico a menos que ya haya signos claros de infección o de sepsis. Listo, súper, súper importante. Ya para entonces el manejo hospitalario, aquí básicamente van a estar los pacientes que cumplen algún criterio de hospitalización por la localización de sus quemaduras, por el agente causal o porque requieren reanimación hídrica por fórmula de Partland, pero se encuentran estables a nivel hemodinámico. Acuérdense que los inestables, pues yo de una vez lo mando para la UCI o para la UCE. Vamos a hablar entonces ahora de la reanimación hídrica en estos pacientes. La fórmula yo la voy a calcular de la siguiente manera. Se calcula 4 mililitros por kilogramo de peso por el porcentaje de la superficie corporal total quemada, que viene siendo un máximo del 50%. O sea, yo en este valor aquí máximo puedo poner un 50% y lo que me dé lo voy a pasar el 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% en 16 horas. Y al otro día, después de la quemadura, solamente voy a darle el 50% del total del día anterior. Entonces yo sé que esto es una cosa que es súper enredada y uno, pues o sea, para mí por lo menos lo fue en su momento cuando fui estudiante o interno, porque pues a mí no me gustan las matemáticas, entonces esto a mí como que se me vuelve una cosa maluca, pero es muy sencillo. O sea, por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo. Tengo un paciente de 75 kilos
que tiene más o menos bueno, aquí le puse 55, pero que tiene el 50% de superficie corporal quemada. Yo simplemente multiplico estos valores y lo que me dé, que por ejemplo aquí me dio pues 16.500 mililitros, yo simplemente eso lo voy a dividir por 2, o sea, 8.250 mililitros. Esos primeros 8.250 mililitros yo se los voy a pasar en las primeras 8 horas y ya el resto se lo voy a pasar en las siguientes 16 horas. Pero entonces yo sé que ahí uno se confunde, uno dice, ay, pero ¿y cómo así? Yo pongo eso en la orden de enfermería. No, usted simplemente divide 8.250 entre 8 y ahí entonces le va a dar la cantidad de cc que le debe pasar por hora a ese paciente de lactato de Ringer o de solución salina isotónica. Ya eso depende mucho de lo que tengan pues como disponible en el servicio. ¿Qué es importante recordar aquí? Que en un paciente quemado eléctrico siempre vamos a reanimarlo suponiendo que tiene el 50% de superficie corporal quemado, porque como es una quemadura eléctrica que como les dije, usted no puede ver el daño real que tiene a nivel de la piel, pues siempre vamos a asumir que es el máximo, que como les dije es el 50%, olviden ese 55% que fue un error pues ahí como de tipografía. E importante saber que en los pacientes pediátricos, yo además de hacerle el Parkland, también debo reponer las pérdidas insensibles con dextrosa al 5%, que eso pues ya lo van a aprender en pediatría, cómo se calculan bien esas cositas. Y normalmente pues eso se encarga son pues, los urgentólogos, los intensivistas, pero es importante pues que nosotros también sepamos manejar esas cosas. Y otra cosa muy importante que debemos recordar es que el Parkland nos sirve como una estimación de los líquidos que debo poner, pero realmente lo que me va a hacer es a guiar la reanimación con el gasto urinario. ¿Cómo así? Hay una como controversia con esta fórmula de Parkland en años recientes y es que la gente quería bajarle de 4 mililitros a 2 mililitros. ¿Por qué? Porque se estaban, en frases pues o en palabra coloquial, se estaban encharcando los pacientes, o sea, les estaba dando edema pulmonar, se estaban hinchando demasiado, por así decirlo, por un exceso de líquidos. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Que siempre deben recordar que en medicina nada es una camisa de fuerza, ¿cierto? Y que no a todos los pacientes les sirve la misma receta. Entonces, el Parkland es una guía de cuánto líquido le debe dar usted a su paciente, pero realmente lo que usted va a ver para saber si ese paciente está bien reanimado y usted está cumpliendo las metas es el gasto urinario, ¿cierto? Entonces, las metas sí cambiaron. Las metas anteriormente eran mucho más altas. Ya ahora lo que estamos hablando es que en un paciente adulto nosotros queremos que esté orinando 0.5 cc por kilogramo de kilo por hora, por kilogramo por hora. En los pacientes pediátricos queremos que estén por lo menos en un cc kilogramo hora y en los pacientes que son quemados eléctricos, la meta que tenemos actualmente, como les digo, depende de la literatura, pues donde lo vean, es de 12 cc kilogramos hora. Entonces esas van a ser básicamente las metas que tenemos en nuestros pacientes. Importante saber que si usted dice, ay, pero si no han pasado 24 horas, entonces yo cómo calculo esto. Pues muy sencillo, simplemente 0.5 es un aproximado a 30 a 50 mililitros por hora en los pacientes adultos. Listo. Y también, como les dije, yo les hago mucho énfasis en esta parte matemática porque a mí me aterra y como que me confundía cualquier regla de tres. Entonces, simplemente para usted saber el gasto urinario, lo calcula muy fácil. Usted pide al personal de enfermería, como ve, ¿cuánto ha orinado este paciente? Ah, doctor, lleva 500 mililitros en 12 horas y es un paciente de 70 kilos. Entonces su gasto urinario sería 0.59 cc kilogramo hora, porque simplemente dividido esos 500 entre 12 horas y los 70 kilos del paciente, y ahí me daría pues como el resultado de cuánto cc kilogramo hora está orinando ese paciente, y así voy a saber si estoy cumpliendo las metas o no. Entonces, por eso les digo que el Parkland es una guía, porque si, por ejemplo, me dio el gasto urinario de ese paciente y me dio 4 cc kilogramo hora, por más que esté cumpliendo
la fórmula de Parkland, yo le voy a bajar a esos líquidos endovenosos para que el paciente pues ya me cumpla metas. O por el contrario, si está en 0,2, pues le tengo que subir a los líquidos o ver qué otra cosa está pasando para reanimarlo de forma adecuada. Vamos entonces, bueno, este es un ejemplo que les había puesto de cómo calcular esta fórmula. Por ejemplo, cuando el paciente no me llegó inmediatamente después de haberse quemado, sino que vive en un pueblo lejos y entonces mientras el traslado y toda la cosa, entonces, ¿cómo yo tengo que hacer eso? Básicamente, tenemos un ejemplo de un paciente de 70 kilos que tiene el 30% de superficie corporal quemada y se quemó a las 3 de la tarde y ya son las 4 de la tarde y ya habían dado 1000 cc de salino. Entonces a este paciente el Parkland le da 8400 mililitros en 24 horas. Ese 50%, como ya sabemos, lo vamos a pasar en las primeras 8 horas, que son 4200 mililitros. Pero como ya le dieron 1000 mililitros, entonces son 3200 cc. Esos 3200 cc, entonces los debo pasar es en 7 horas. Como se quemó a las 3 p.m., o sea, a las 11 p.m. ya se cumplen las primeras 8 horas. Como ya son las 4 p.m., pues debo pasar todo eso hasta las 11 p.m., o sea, en 7 horas. O sea que yo, la orden de enfermería que daría sería que ese paciente le tenemos que poner unos líquidos endovenosos a 450 ml por hora y ya los otros 4200, pues los divido entre las 16 horas que le daría 262,5 cc hora. Listo. Como les digo, esto a veces suena pues como muy abrumador, muy de todo, pero es simplemente repasarlo para que les vaya quedando más claro. Y como les digo, en medicina lo importante no es saberse las cosas de memoria, sino saber dónde buscarlas. Entonces, dónde saber dónde está la fórmula de Parkland, saber que esa fórmula que estoy viendo es correcta y aplicarla en el momento que yo la vaya a necesitar. Vamos entonces a hablar un poquito de los medicamentos de estos pacientes. Ya hablamos de la reanimación hídrica, vamos a hablar de los medicamentos. A estos pacientes entonces les vamos a dar todos estos medicamentos, vamos a controlarles muy bien el dolor con acetaminofén, con tramadol, les vamos a dar difenhidramina porque esas quemaduras en el proceso de cicatrización pican mucho. También les vamos a dar gastroprofilaxis con ranitidina o con omeprazol. Muy importante que como esto es un trauma que aumenta el estrés oxidativo, vamos a estar en un estado procoagulante, o sea que estos pacientes son muy propensos a hacer tromboembolismos pulmonares, o sea, han habido casos de pacientes en la unidad de quemados completamente sanos, de 20 años, con una quemadura apenas del 15% o del 10% de superficie corporal y se murieron por un tromboembolismo. Entonces, por eso siempre, siempre les vamos a dar profilaxis, una tromboprofilaxis con lo que tengan, pero en ese caso, pues normalmente tenemos enoxaparina, 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas y a todos les vamos a aplicar toxoide tetánico al ingreso en urgencias. Listo. Entonces, todo esto sí es como por protocolo, por así decirlo. Vamos a hacer entonces cateterismo vesical para cuantificar la diuresis en los pacientes que tienen quemaduras de más del 25 al 35%. En ellos es muy importante hacer una estricta cuantificación de la diuresis. Vamos a ordenar hemograma para evaluar el grado de hemoconcentración de este paciente. Si yo veo, por ejemplo, que tiene una hemoglobina de, no sé, 22 o 25, pues lo más probable es que ese paciente es hemoconcentrado, o sea, está deshidratado y tengo que hacer pues como un esfuerzo más grande para reanimar hídricamente a este paciente. Les voy a hacer las curaciones cada 48 horas. Siempre les voy a pedir interconsulta nutrición si es un quemado de más del 20%. Siempre les voy a pedir interconsulta a fisiatría, a fisioterapia y a trabajo social. Ese es el protocolo que tenemos en la unidad de quemados del San Vicente. Ahora vamos a hablar del manejo en la UCI y en la UCE. Un momentico, acá que estoy viendo una hora. Ya. Son pacientes que debemos vigilar muy de cerca e incluye aquellos con quemaduras de vía aérea que están intubados o quemaduras extensas mayores al 50% de superficie corporal total. Que la cámara. También, hola, ¿sí me están escuchando bien? Sí, sí, se te Sí. escucha perfecto. Ah, bueno, perfecto, listo ya. Listo. Entonces, estos pacientes, pacientes que tienen riesgo de hacer un síndrome compartimental
Y también tenemos aquí a los pacientes con quemaduras eléctricas. Importante saber que, como les dije anteriormente, a los quemados eléctricos les tenemos que hacer un monitoreo cardíaco durante las primeras 24 a 48 horas en caso pues, de arritmias fatales. En estos pacientes voy a suspender la vía oral en caso de hileo paralítico o de quemaduras muy extensas. De paraclínicos les voy a mandar entonces hemograma, creatinina, tiempos de coagulación, transaminasas, electrolitos, citoquímico de orina, gases arteriales, carboxihemoglobina en caso de que haya sido una quemadura por llama y esté sospechando pues la intoxicación. Y les voy a poner oxígeno si es un paciente de quemadura de más del 50%. El manejo entonces conservador de estos pacientes, vamos a hablar ya como de esta última parte que les había mencionado anteriormente. O sea, ya saben para dónde mandar a su paciente. O sea, ya saben si lo mandaron para la casa, si lo mandaron a piso normal de hospitalización o si lo mandaron para UCI o para la UCI. Dentro de esos tres escenarios, sobre todo en los hospitalizados y en los que están en UCI o en UCE, hay dos tipos de manejos que se les puede hacer. Entonces, en el manejo conservador se lo vamos a hacer a aquellas quemaduras que van a sanar en menos de 21 días, ¿cierto? O sea, todo lo que son quemaduras grado 2 superficiales y la mayoría de grado 2 profundas. Por el contrario, si estas quemaduras van a demorar más de 21 días en cicatrizar, el resultado funcional y estético será mejor con injertos de piel, ya sean injertos de piel total o de piel parcial. Y básicamente entonces yo lo que hago es que con un dermátomo, que es como si fuera, por así decirlo, un pelapapas, tomamos una telita de piel sana, por ejemplo, del muslo, de cualquier parte, pues que el paciente no esté quemado, que es este injertico pues que vemos acá. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar sobre la quemadura cuando ya no hay tejido desvitalizado ni hay signos de infección. Esta piel, entonces, importante, va a pasar por unos procesos de inhibición, inosculación y revascularización antes de integrarse completamente al sitio injertado. Listo, eso puede que se los pregunten, como, ¿cuáles son los procesos de nutrición de un injerto? Inhibición, inosculación y revascularización. En caso tal de que haya exposición de estructuras profundas como hueso, articulaciones, nervios o tendones, se prefiere hacer cobertura con colgajos que a diferencia de los injertos, que es este de acá, ellos van a conservar su flujo sanguíneo mediante un pedículo, o sea, una arteria y una vena, y llevan todo el espesor de la piel y se puede incluir dentro de ese colgajo ya sea fascia, tejido celular subcutáneo, músculo o hueso. Y ojo que eso es una pregunta fija de un examen de admisión para residencia. Un colgajo mantiene su propia circulación, ¿cierto? O sea, un colgajo mantiene su propia arteria, su propia vena por la cual va a estar irrigada, mientras que un injerto no, y solo se puede poner estos injerticos, porque miren que es solamente piel, o sea, usted aquí no ve pues un pedículo grande, o sea, usted no ve una arteria grande, usted no ve una vena grande, obviamente a nivel microscópico, pues ellos están, pero eso es lo que diferencia entonces un injerto de un tendón. ¿Y qué es lo que les gusta entonces preguntar mucho en los exámenes de admisión? ¿Dónde se puede colocar un injerto? ¿Sobre qué tipo de superficie? Un injerto de piel solo se puede poner sobre un hueso que tenga periósteo, un tendón que todavía tenga paratenon y un nervio que todavía tenga vasa nervorum. Listo. Estos serían como los criterios en los que yo podría colocar un injerto de piel sobre esas estructuras profundas que están expuestas, ya sea pues como por un trauma o por una quemadura. Para concluir, puede que les pregunten la diferencia entre una escarotomía y una escarectomía. Bueno, aquí les estaba mostrando pues el ejemplo de un colgajo, ¿cierto? Que como un poquito más gráfico. Esto es un injerto, que es solamente la telita de piel. Esto ya es un colgajo. Entonces miremos acá todo este defecto de cobertura grande que tenía el paciente a nivel de la cabeza. Y entonces vamos a llevar toda esta isla de piel con fascia, con músculo, con tejido celular subcutáneo. Y él se va a mantener nutrido por este pedículo y lo vamos a llevar al sitio donde necesita el paciente una cobertura de piel y ya queda pues aquí el sitio donante. Eh, ya entonces lo que les estaba mencionando, puede que les pregunten la diferencia entre
escarectomía y una escarotomía. La diferencia es que la escarectomía consiste en retirar el tejido muerto de una quemadura y usualmente lo hacemos con bisturí o con tijeras o con un dermátomo, como lo vemos aquí en la imagen. Entonces miren que yo solamente, esto es como si fuera un pelapapas y yo simplemente estoy quitando toda esa telita superficial de tejido muerto quemado en la quemadura. Mientras que la escarotomía, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer incisiones verticales y horizontales de todo el espesor de la piel hasta la fascia, perdón, hasta el tejido celular subcutáneo, y normalmente lo voy a hacer en quemaduras grado 3 que son circulares y que están generando un efecto compresivo, ya sea en las extremidades, en cuello o en tronco. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se lo hicieron a este paciente? Como tiene una quemadura circular a nivel del tronco, a nivel del cuello, pues él no puede hacer una adecuada expansión torácica para poder ventilar bien sus pulmones. Entonces, por eso hay que cortar esa quemadura, que recordemos es grado 3 hasta el tejido celular subcutáneo, para que la piel se pueda expandir. O, por ejemplo, si fueran extremidades, pues lo necesitamos para que llegue circulación a los dedos y no haya que amputarlo después. Y hay que tener una cosa pues como muy clara, y es que una escarotomía, que es esta que les acabé de mostrar acá, se diferencia de una fasciotomía en que en esta última yo abro también la fascia de los músculos y en la escarotomía no. Normalmente en la fasciotomía ya lo hace pues como se hace en quirófano, lo hace un cirujano pues que esté familiarizado con ese tipo de proceso, y normalmente lo hacemos cuando ya tenemos signos claros de un síndrome compartimental, ¿cierto? Aquí tenemos la sospecha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son quemaduras grado 3 circulares que tienen un efecto compresivo. Pero para hacer ya una fasciotomía es porque tengo pues signos claros de un síndrome compartimental, entonces por eso debo hacerlo de forma emergente. ¿Qué es importante entonces saber de estos pacientes? Las secuelas. Es lo más importante que nos debe generar empatía por estos pacientes y lo que nos debe llevar a esforzarnos en saber estas guías, en saber bien el manejo. ¿Por qué? Porque hacer el correcto manejo de estos pacientes nos va a permitir disminuir la mortalidad por quemaduras y también la morbilidad, ya que si no son tratadas adecuadamente, pueden llevar a secuelas funcionales y estéticas graves como bridas constrictivas. Todo esto que ven acá es una brida constrictiva y esto puede disminuir pues mucho la calidad de vida de estos pacientes. Vamos entonces a responder las preguntas que habíamos hecho anteriormente. ¿Cuándo se debe hospitalizar una quemadura por ácido? Siempre. Listo. Eso es pura pregunta de examen de admisión. ¿Cuándo estaría indicado hacer una escarotomía? Entonces lo que dijimos, quemaduras grado 3 circulares con efecto compresivo. Entonces aquí uno dice, ay, ve, pero si se supone que esas quemaduras circulares con efecto compresivo, pues me pueden dar un síndrome compartimental. Sí, pero recordemos que les acabé de decir anteriormente que ya si hay un síndrome compartimental establecido, yo lo que le tengo que hacer al paciente es una fasciotomía y no una escarotomía. Entonces, miren que ponen pues como muchas cascaritas en esos exámenes. ¿Y cuándo debería usar colgajos para cubrir una quemadura? La respuesta es si hay tendón expuesto sin paratenon, lo que les dije anteriormente. Si el hueso todavía tiene periosteos, si el tendón todavía tiene paratenon, si el nervio todavía tiene vasa nervorum, pues técnicamente ahí todavía hay suficiente circulación para que el injerto pueda aprovechar esos vasos sanguíneos y nutrirse de ahí. Y si no, pues entonces tocaría cubrirlo con un colgajo que ya lleva su propia circulación a ese sitio que no está bien. Eso era básicamente todo. Si tienen alguna duda o pregunta, quedo como muy atento a lo que me digan. Doctor, muchísimas gracias por la revisión. En el chat dejaron algunas preguntas, entonces en este momento dejo el espacio abierto para que levanten las manos y hagan las preguntas que tengan como pendientes directamente al doctor. Listo, Andrea levantó la mano.
Hola, Doc, buenos días. Bueno, primero Hola, que todo, buenas. creo que fue una charla muy enriquecedora, pues uno como que en el pregrado, por lo menos, bueno, en cirugía, que uno ve como toda esta temática, creo que no se toca pues como tan a fondo, entonces me gustó mucho la charla. Y la duda que yo tengo es porque muchas veces, pues como que a las personas lo que más le preocupa después de una quemadura cuando es pues como un compromiso superficial, es como por la cicatriz o cuando ya hay pues como que deja como la cicatriz. Entonces, mi pregunta es como ¿al cuánto tiempo es recomendable el uso de cremas para cicatrización? Pues mira, yo lo que le digo a los pacientes, incluso pues a los pacientes particulares y todo, es vea, una crema para cicatrizar. Normalmente usted la necesita cuando hay algo que va a entorpecer o está entorpeciendo el proceso de cicatrización, ¿cierto? Si no, no bote esa platica. O sea, es que usted necesita cremas, es cuando, por ejemplo, usted es un paciente diabético y tiene mala microcirculación, entonces va a cicatrizar mal. Cuando la herida está infectada, entonces necesita pues cremita con antibiótico y todas esas cosas. Pero normalmente el 90% de las heridas van a sanar solamente con vaselina. O sea, usted le puede aplicar vaselina desde que la herida esté húmeda, esté hidratada, con una adecuada pues temperatura, van a cicatrizar bien. Y respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, a la gente que le pregunta, no, pues que le preocupa, no, es que me va a quedar cicatriz o cualquier cosa, vea, cualquier herida que, no que solamente llegue hasta la dermis superficial, lo más probable es que no te vaya a dejar cicatriz. Si me hago entender, échele lo que usted le eche. Si usted solamente tiene vaselina, si le echó sulfadacina de plata, si le echó cicatricure, la profundidad de la herida, del trauma, ya sea quemadura, ya sea una cortada, pues es lo que realmente determina la secuela. Pero ya, si una herida, una quemadura pasa a la dermis reticular, pues ahí sí podría quedar, por así decirlo, una secuela. Y como te digo, normalmente lo que usamos para la cicatrización ya depende de las características de la herida. Y eso es un tema completamente aparte. O sea, nosotros en cirugía plástica se supone que somos la especialidad que mejor maneja todo lo que son los apósitos y curaciones de heridas. Entonces, literalmente, esa es otra charla de 1 hora sobre apósitos y heridas, porque ahí entonces yo les tendría que enseñar todas las características de una herida para saber cuál cremita y cuál apósito es el ideal. Por ejemplo, usted tiene que saber si la herida que usted tiene ahí es aguda o es crónica, si está infectada o no, si está seca o si está húmeda o si produce algún tipo de secreción, si tiene tejido desvitalizado. Entonces uno tiene que tener en cuenta todas esas variables para escoger el apósito o el ungüento ideal para ese tipo de herida. Entonces, lastimosamente, la respuesta es, como todo en la vida, depende. O sea, ¿qué me he hecho para que no me quede cicatriz? Depende. O sea, depende de las características de tu herida, de tu quemadura, para poder determinar bien cómo sería pues el manejo ideal de esa herida. Porque digamos, si tú tienes una herida que es muy supurativa, que es muy húmeda, pues tú vas a necesitar apósitos absorbentes que absorban toda esa humedad extra para que en palabras coloquiales pues la herida no se sancoche. Pero si tú, por ejemplo, tienes una herida que es muy seca, o sea, que literalmente tienes una costra seca, necrótica, pues tú por el contrario necesitas un apósito como un hidrocoide, que son apósitos que, por así decirlo, humedecen un poco la herida y favorecen ese proceso, pues, como de desbridamiento y de cicatrización. Entonces, como te digo, es un tema muy amplio y la respuesta es, depende del tipo de herida. Muchísimas gracias, Listo, Doc. gracias. Tenemos otra persona con la mano levantada. Daniel, te cedo la palabra para que le preguntes al doctor. Gracias, José. Doc, buenos días. Tenía pues como 3 preguntitas que se me fueron dando a lo largo de la charla, pero no, como para no interrumpirte, pues las fui dejando como para el final. Entonces, comenzando como desde la primera, sería, para hacerle las curaciones a estos pacientes, ¿se hace con analgesia pues general o se les anestesia pues como la zona afectada, digamos que en caso de que sea muy ubicada pues o muy puntual? Eh, Eh, no, depende, sí,
respondiendo pues una por una mejor, porque si no después nos enredamos. No, mira, o sea, todo depende, como te digo, de la extensión y de la profundidad de la quemadura. Por ejemplo, si es un paciente que está en la UCI o en la UCE con una quemadura del 50%, que está intubado, que no te va a ayudar para nada, pues como en la curación, esas curaciones las podemos hacer en quirófano, ¿cierto? O sea, las podemos hacer en quirófano como para tener posibilidad de desbridar la quemadura en caso tal de que sea necesario. Pero, por ejemplo, si el paciente está muy inestable hemodinámicamente y el intensivista nos dice, no, vea, no lo puede llevar a quirófano, ese paciente no me puede sangrar ni una gota porque se pone inestable y se muere, pues entonces como es un paciente que está intubado, que ya está sedado, pues simplemente se le hace la curación ahí en la UCI, que ya dependiendo pues del hospital en el que uno trabaje, normalmente lo hace pues el personal de enfermería cada 48 horas. Pero ya tenemos el otro escenario. Por ejemplo, digamos, en la unidad de quemados infantil, ¿nosotros qué hacíamos? Como son niños que, digamos, tienen una quemadura del 10 al 15%, que están despiertos, que están entre comillas sanos, que te colaboran, pero que al momento que tú le toques, la herida va a llorar y no se va a dejar tocar ni nada, pues a esos pacientes sí se les da una sedación con el esquema que te mencioné anteriormente, entonces se les da esa sedacioncita mientras se les hace la curacioncita y el desbridamiento ahí en la sala de procedimientos y ya. Y también tenemos otro escenario en el que tenemos un paciente quemado que de pronto es un área de quemadura pequeña, pero que es un adulto colaborador, que eso pasaba mucho, pues entonces ya en la unidad de quemados en el piso, pues normal de hospitalización, que digamos que tú tienes un paciente de 25 años que se quemó el antebrazo. Entonces, el paciente, tú no necesitas sedarlo, tú no necesitas ponerle anestesia local en el brazo ni nada por el estilo, simplemente se le puede pasar intravenoso su dosis de dipirona, de tramadol, se le puede dar el acetaminofén para que colabore y tolere un poquito mejor la curación, pero es un paciente que tú no necesitas ni sedarlo, ni intubarlo, ni nada para que te colabore con la curación. Entonces, volvemos a lo mismo, todo depende como del escenario en el que estés, el tipo de curación o de anestesia que vas a usar. Perfecto, mil gracias. También hablabas de la reanimación a estos pacientes, pues con lo de Parkland, se reaniman idealmente con cristaloides o siempre se les da, pues es que hablabas de darles destroza, ¿se le da a los pacientes tanto adultos como niños o solo a los niños? No, solamente a los niños, o sea, es solamente para pérdidas insensibles. Eso es para pérdidas insensibles. En los adultos, la primera opción es el lactato de Ringer, pero si tú no tienes, simplemente con solución salina isotónica, o sea, con cristaloides, es más que suficiente. Perfecto, mil gracias. Y por la última, decías que a todos los pacientes se les aplica toxoide tetánico. ¿Es a todos o solo a los que no pueden identificar si ya tienen pues el esquema de toxoide previo? Exacto, en las últimas guías dicen que todo paciente que usted sospeche que la dosis ya lleva más de 5 años o que nunca se la colocó, pues que se la coloque. Y en nuestro gremio, pues básicamente eso es todo el mundo. ¿Sí me hago entender? O sea, normalmente la gente no tiene ni idea de si le han puesto la vacuna para el toxoide, si se la pusieron no te van a llevar el carnet de vacunas. Entonces, básicamente esa es una como de los, por así decirlo, acciones que nosotros tomamos por protocolo en urgencias para evitar problemas. ¿Sí me hago entender? O sea, esa dosis no le va a acarrear ningún problema. Ah, si se la puso hace un año, hace 2 años, un refuerzo no le va a hacer daño. Entonces es mejor como equivocarse a favor del paciente en esos casos. Perfecto, Doc. Mil gracias. Estuvo excelente la charla. Gracias. Bueno, tenemos a Andrés Fragoso levantando la mano. Le doy la palabra. Muchas gracias, José. Buenos días, doctor. Hola, buenas. Doc, una preguntita en cuanto a la escarotomía, como el ejemplo que mostró, yo quería saber si ya con el paso del tiempo que se realizó el procedimiento, existe de pronto también un procedimiento en el cual se pueda mejorar desde el punto de vista estético o ya quedaría así permanentemente. Pues mira, es que todo eso depende de, ¿de qué? Como de la
que tuviste que hacer, pero normalmente esas heridas que son secundarias a una escarotomía, no es necesario hacerle pues como otro tipo de procedimiento, si me hago entender, o sea, como hay una a ver, que sé cómo te lo explico. Si tú tuviste que hacer una escarotomía, es porque tienes una quemadura grado 3 circular, ¿cierto? Eso significa que toda esa piel que quedó así color ocre o negro o blanco, que es la escara pues de la quemadura grado 3, pues eso es piel que ya se murió, ¿cierto? O sea, te voy a mostrar acá, voy a volver a compartir la presentación como para hacerme entender un poquito mejor. Aquí. Listo. Entonces, mira. Yo lo que entiendo que tú me preguntas es como, ay, bueno, ya cuando este paciente salga de esa urgencia o cualquier cosa, todo eso que se ve rojito, que es el tejido celular subcutáneo, yo como manejo pues como la apariencia de eso. ¿Es eso lo que me estás preguntando? Sí, y también en el caso de, por ejemplo, la del colgajo. Ok, perfecto. Pues mira, lo que hay que tener en cuenta ahí es que todo esto está muerto. O sea, toda esta piel que tú ves aquí, que está amarilla, que está cartonada, que está color ocre, eso es una quemadura grado 3. O sea, eso es piel que ya se murió y que simplemente no ha sido desbridada. ¿Por qué? Porque este es el manejo urgente del paciente. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí nos estamos concentrando es en salvarle la vida al paciente. O sea, que respire bien, que tenga una adecuada circulación, todas esas cosas. Ya este paciente, su proceso más adelante, ¿cuál va a ser? Cuando él ya esté un poquito más estable hemodinámicamente, hay que llevarlo a cirugía a retirar toda esta quemadura grado 3, que es una escara necrótica. Entonces, todo el tronco de él va a quedar así en carne viva. O sea que el manejo de este paciente es que lo van a tener que injertar absolutamente todo eso. O sea, van a tener que cogerle piel sana acá del muslo y colocársela acá, haciéndole injertos de piel seriados hasta que todo eso quede cubierto y cicatrizado. Y eso bonito, bonito, no se va a ver, pero al menos va a permitir pues como restablecer la barrera cutánea en ese paciente. Ok, doctor. Y una última pregunta en cuanto al colgajo. ¿Tiene que ver, tiene alguna relación, no sé, para escoger el colgajo, las glándulas de la piel? Por Pues ejemplo, mira, en ese ejemplo tiene el colgajo fue de la espalda a la cabeza. ajá. Tiene que tener Sí, una relación similar histológicamente. exacto, o sea, no tanto histológicamente, pues porque si tú te pones a ver, pues histológicamente la piel del cuerpo es prácticamente igual en todas las partes del cuerpo, lo único que cambia es el estrato extra que tienen las palmas, pues y las plantas, y que la dermis pues es un poquito más grueso, más delgada en otras zonas anatómicas, pero realmente nosotros cómo escogemos, y muy buena tu pregunta, uno cómo escoge qué tipo de colgajo hace para cada defecto. Volvemos a lo mismo, esa es otra charla de 1 hora que es básicamente las características de los colgajos. Entonces, como te dije anteriormente, un colgajo yo lo puedo hacer solamente de piel, lo puedo hacer de piel y de tejido celular subcutáneo, lo puedo hacer para que incorpore fascia, para que incorpore músculo, para que incorpore hueso. Entonces, todo va a depender es de las características del defecto que yo tenga secundario pues al trauma o a la quemadura para escoger el colgajo que me permita reconstruir todas las capas que se perdieron y que también me permita dar el mejor resultado estético y el menor porcentaje de morbilidad del sitio donante, ¿cierto? O sea, que sea un colgajo que me quede bonito, que me cumpla las funciones que necesito, pero que tampoco me genere déficit o secuela muy grande en el sitio de donde lo saqué. ¿Sí me hago entender? Entonces, básicamente esa es la respuesta. Como ahorita el tipo de herida, esto es lo mismo. ¿Qué colgajo utilizo? Todo depende de las características de su defecto. Si usted tiene un defecto al que le falta piel y hueso, pues usted tiene que hacer un colgajo de piel y de hueso o un colgajo de piel con un injerto de hueso para poder reconstruir lo que se perdió en el sitio receptor o en el sitio del trauma. Ok, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Con gusto, gracias.
Bueno, doctor, entonces, pues sé que estamos un poco apretados con el cronograma. No sé si de pronto haya posibilidad de de responder una última pregunta. Sí, yo creo que nos da tiempo para una última. Listo, entonces le cedo la palabra a Juan Andrés Lopera para que haga su pregunta. Doc, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenas. Le pregunto, en la actualidad, pues se habla también sobre injertos de tejido de piel de tilapia y de piel porcina. ¿Qué tan útiles son en la actualidad frente a los mismos injertos autólogos? Pues mira, nada le va a ganar al injerto autólogo porque pues es tu mismo tejido, si me hago entender, o sea, tú no lo vas a rechazar, no vas a hacer ninguna reacción de cuerpo extraño, entonces siempre un injerto autólogo va a ser, por así decirlo, el gold standard. ¿Por qué se han creado esas matrices extracelulares de piel de tilapia, de cerdo y de todo eso? Porque el problema es que tú tienes una cantidad finita, o sea, limitada de injertos autólogos. O sea, llega un momento en que tú dices, pucha, me quedé sin piel, sin piel sana en este paciente para poder cubrirle todos los huecos y los defectos que tiene. Entonces, esas matrices sí tienen utilidad en aquellos pacientes en los que yo quiero disminuir o no tengo la disponibilidad, pues como de sitios donantes de injertos autólogos. Y si se ha visto, por ejemplo, la piel de tilapia tiene la ventaja de eso, que favorece pues la cicatrización de las quemaduras, porque le brinda, por así decirlo, como una matriz extracelular a esas quemaduras para que cicatricen un poquito más rápido y también favorece un ambiente húmedo y, por así decirlo, sellado respecto al ambiente exterior como para que no se vayan a infectar. Pero realmente eso de la piel de tilapia te sirve solamente en quemaduras grado 2 superficiales y ahí puede ayudarle de pronto a algunas profundas, pero a una quemadura grado 3 pues eso no le va a servir, eso sí o sí necesita manejo quirúrgico. Entonces son cositas, como te digo, que son coadyuvantes que le pueden ayudar al paciente a disminuir la estancia hospitalaria, el tiempo de cicatrización, pero como todo, pues tiene sus indicaciones precisas y depende también como el protocolo hospitalario. Yo en este momento eso solamente lo utilizan en Brasil, que yo sepa, la piel de tilapia. Y ya lo que son las matrices extracelulares, pues derivadas de tejido porcino y todo eso, pues obviamente lo importante es que no tengan ningún rastro, pues, de ADN, para que no hagan pues como ningún tipo pues como de rechazo inmunológico. Y eso sí nos puede servir mucho, como te digo, en pacientes que digamos se le expuso un poquito el tendón y yo no le quiero hacer un colgajo, sino que quiero evitarle el colgajo, pero le quiero poner una capita pues como de dermis para poder hacerle el injerto, ¿cierto? Porque digamos, vamos a poner el escenario puntual. Tengo un paciente con una herida en la mano, con una quemadura en la mano, que tiene expuesto el tendón extensor y no tiene paratenon, ¿cierto? O sea que ahí no puedo poner un injerto de piel, sino que le tengo que hacer un colgajo. Pero si yo tengo la disponibilidad de esas matrices extracelulares, pues yo podría decir, ah, bueno, listo, le puedo ahorrar el colgajito, le pongo la matriz extracelular, que eso se comporta pues como una dermis, por así decirlo, y ya cuando se haya revascularizado esa matriz extracelular, ahí sí le puedo poner encimita el injerto de piel y súper bueno para el paciente porque pues se ahorró una cirugía grande de un colgajo en la mano, pues en miembro superior. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que esas matrices extracelulares son muy caras. Entonces, para el sistema de salud, realmente no sería algo sostenible. Es muy bueno para el paciente y para el cirujano, obvio. ¿Por qué? Porque yo me ahorro tiempo quirúrgico, me ahorro complicaciones, el paciente se ahorra cirugías, se ahorra mil cosas. Pero en nuestro sistema de salud tenemos el problema de eso, que no es costo-beneficio para un hospital o para una entidad de salud pagar una matriz que puede costar fácilmente 20 millones de pesos versus una cirugía que les puede salir en 5 o 6 millones. Entonces, esa sería pues como la respuesta. Perfecto, muchas gracias, Doc. Con gusto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por facilitarnos el espacio. Le cuento que muchos compañeros del grupo pues ya se van para su internado, entonces creo que les va a ser muy útil esta información que usted nos dio.
Ojalá lo podamos tener en otro momento porque pues como que se amplió demasiado el tema secundario a las preguntas, demasiado. Y pues nada, para los que son externos, nos pueden encontrar en redes como sigut.med y Doc, pues, ¿cómo lo podemos encontrar en redes? Bueno, yo en redes estoy como Juanes Carmona Cirujano. Normalmente en redes no subo muchas cositas pues como de cirugías reconstructivas, es más que todo pues como en la parte particular de cirugías estéticas, pero también de vez en cuando subo cositas